Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a Uno Consulta, una serie de 4 programas especiales que tratará sobre la consulta popular. Se debatirá y se analizará cada una de las preguntas y todo lo que implique la consulta y el referéndum del próximo 4 de febrero. Esta noche, este programa tendrá la modalidad de debate. Esta noche tengo conmigo a 4 asambleístas. El formato es muy simple. Se tratará inicialmente por qué están por el sí y por qué están por el no. Para esto tendrán 2 minutos y después que expongan su postura tendrán 1 minuto de réplica. Mis invitados esta noche son, en el orden que se van a presentar, Juan Cárdenas de Alianza País, Ana Galarza, del movimiento Creo, Juan Cristóbal Lloret, de Alianza País, de la provincia de La Suay, y Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, asambleísta nacional. Después de una breve introducción, analizaremos las preguntas 1, 2 y 3 en la misma modalidad, pero será ya de manera alternada. Cabe recordarles a nuestros invitados que el tema es la consulta. Los otros temas no son parte de este programa. Hay muchos temas nacionales, muchos temas importantes, los pueden mencionar como referencia, no hay ningún problema, pero no hagan de esos temas un tema principal. Ustedes también desde sus hogares, amigos televidentes, nos pueden acompañar con su celular y escanear el código QR que va a aparecer en pantalla en cualquier momento. El primer código les permitirá a ustedes tener acceso a todo lo relacionado con la consulta, cuáles son las preguntas, cuáles son los anexos, e inclusive en el segundo código QR usted podrá ir directamente y averiguar dónde le toca votar y saber si está asignado como miembro a una receptora. Empezamos. Le preguntamos, iniciamos con Juan Cárdenas. Juan, buenas noches, gracias por estar aquí. Nos conocemos hace algunos años. Usted se ve más joven que yo, por supuesto, a pesar de ser un poco mayor, pero bienvenido. ¿Por qué no? ¿Por qué no a la consulta? Buenas noches. Nosotros que hemos convertido a la consulta popular en una herramienta para la promoción, el crecimiento, el desarrollo de los derechos, de las garantías, nosotros que lo hemos planteado para aprobar la Constitución simbólica y realmente referencial para América y el mundo, como lo es de Montecristi, nosotros que hicimos una consulta para que la justicia por fin arranque y se convierta en una verdadera función del Estado, no al servicio de trincas, nosotros legitimamos aquella herramienta con absoluta idoneidad. Pero depende que se pregunta. Si se pregunta, por ejemplo, la agenda del banquero perdedor, esa consulta no es la que el pueblo eligió el 2 de abril, cuando proclamó con su voto el triunfo de la Revolución Ciudadana y por ende del plan Toda una Vida. Pero si esa consulta, para precipitarla, para llevarla adelante por las presiones, no solamente de los interesados, sino también de los sectores mediáticos que tienen un poder omnipresente y omnipotente, nosotros pensamos que esa consulta no es legal, no es constitucional, porque hicieron al lado un requisito fundamental, se valieron de leguleyadas para no recibir el dictamen, que sabía que no era a favor de algunas preguntas de la Corte Constitucional. Tiempo. Por eso es ilegal e inconstitucional. Ana Galarza, ¿por qué sí? Después le voy a contestar algunas cosas sobre el poder mediático. Ustedes están aquí. ¿Por qué sí? Buenas noches, Rafael. Un saludo muy atento a mis contertulios y sobre todo un saludo muy cariñoso al Ecuador entero que nos está acompañando en esta noche. Apoyamos la consulta popular porque es una herramienta esencial para que el pueblo se pronuncie en su voluntad soberana. Apoyamos
este elemento como un fortalecimiento de la democracia. Quien esté a favor del sí, bienvenido, y quien esté a favor del no, también. De eso se constituyen los países democráticos, no autócratas, como lo que tuvimos que vivir en esta última década, donde el expresidente Rafael Correa metió las manos en absolutamente todas las instituciones del Estado y se hacía todo lo que a él le parecía. Esta consulta popular es la oportunidad de devolverle la institucionalidad al país. Es la oportunidad de derogar leyes que han afectado en una manera muy grave a la economía del país, como es la denominada ley de plusvalía. Es la oportunidad de que los delitos de violaciones sexuales a nuestros niños, niñas y adolescentes no prescriban y no queden en la impunidad los mismos. Es la oportunidad de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos deja como herencia a un Carlos Polit, un contralor prófugo de la justicia, a un doctor Diego García, procurador que ni siquiera se presentó en el juicio penal al vicepresidente Jorge Glass y que piensa que su tarea es perder los juicios cuando en realidad es ganarlos. Ese consejo tiene que irse a su casa y esta es la oportunidad. Pero ojo, esta consulta popular, el hecho de que va a ganar porque lo va a hacer, no es un cheque en blanco para el presidente Lenín Moreno Garcés. Nos preocupa sobre todo la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque con la terna enviada a la Asamblea con las candidatas a la vicepresidencia, el presidente Moreno se ha desnudado en más de lo mismo. Juan Cristóbal Lloret, ¿por qué no a la consulta? ¿Incluyendo todas las preguntas o solo algunas? Porque también se opondrían a preguntas como la de la no prescripción de los delitos contra menores y otros temas que son importantes. Gracias, Rafael. Un cordial saludo para todos los ecuatorianos que nos ven a través de Canal 1. Un saludo también a los colegas legisladores. Bueno, yo quiero rescatar 3 elementos que creo que son indispensables y que la ciudadanía debe saber con claridad. ¿Por qué no a la consulta planteada por el presidente Moreno? Primero, porque es una consulta inconstitucional. Se han saltado lo que en algún momento dicen defender, el espíritu de Montecristi, los postulados de esta Constitución que está vigente desde el 2008, porque en el momento en el cual se plantea la convocatoria a una consulta popular, tiene que cumplir con un procedimiento. Ese procedimiento está establecido en este libro, aceptado y aprobado por la gran mayoría de ecuatorianos. Y precisamente hay 2 artículos que se han violentado y que no se han cumplido previo a poder llevar adelante la Constitución, que es el artículo 104 de esta ley, de la Carta Suprema del Estado, y es el artículo 438. Pero aquí hay algunos elementos adicionales que vale la pena ponerlos en el debate. Cuando vemos una Corte Constitucional muda, que en el momento en el cual tenía que pronunciarse, y ojo ecuatorianos, en redes sociales ustedes pueden bajarse un audio que está circulando a través de redes sociales porque los medios de comunicación no se han hecho eco. Es un tema gravísimo en el cual el Pleno de la Corte Constitucional y un juez, el juez Ruiz, no da paso el 28 a un cambio del orden del día para poder conocer un informe de la jueza Tatiana Orellana en la cual precisamente revisaba la constitucionalidad y la pertinencia de algunas preguntas, lo cual no sucedió. Por lo tanto, esa consulta no ha cumplido con el debido proceso. Ojo, ecuatorianos, a revisar ese audio que está en redes sociales que demuestra y devela cuál es la verdadera intencionalidad del presidente Moreno, que es llevar y captar las diferentes funciones del Estado a través de la pregunta 3 que vamos a analizar más adelante. Cristina Reyes, ¿por qué sí a la consulta de parte del Partido Social Cristiano? Buenas noches, Rafael, a mis colegas legisladores y a ustedes que están en sus hogares reflexionando sobre el país que queremos y que merecemos. Yo les pregunto, y les pregunto a todos, ¿habrá algo más democrático que preguntarle a hombres, mujeres, trabajadores, jóvenes, jubilados de nuestro país sobre el destino de nuestra patria? ¿Habrá algo más democrático? No se equivoquen, nuestro pueblo es sabio, es inteligente y sabe decidir su futuro y sabrá tomar una decisión acerca de esa crisis moral y política que creó Alianza País. El 4 de febrero, cuando gane el sí en las 7 preguntas, se va a cerrar un triste capítulo en la historia nacional de autoritarismo, de corrupción, de un mal manejo de nuestros recursos públicos,
de una revolución que se dijo ciudadana, pero que de ciudadana no tuvo nada, porque tenía miedo de preguntarle a los ciudadanos sobre los temas nacionales. Y si bien es claro, Rafael y amigos, la consulta no aborda todos los temas que preocupan a los ecuatorianos. Podría hablar yo de blindar los recursos de la seguridad social, de la voracidad de los gobiernos, recuperar los derechos de los trabajadores, o quizá eliminar a la comunicación como un servicio público, esa enmienda que intentó amordazar a los medios de comunicación. Si bien es cierto, no aborda todos los temas, sí es el inicio de un nuevo capítulo para la historia republicana, en el que todos los ecuatorianos juntos, unidos, le demos legitimidad con ese sí a la consulta y apostemos por un Ecuador más democrático, un Ecuador que se abra al mundo con instituciones independientes, con inversión social e inversión económica. Y yo también quiero dejar claro esta noche aquí frente a ustedes, sobre todo ustedes ciudadanos, que este sí rotundo a las 7 preguntas no es una adhesión a las tesis de gobierno. 15 segundos. Este es un sí al cambio, un sí a castigar la corrupción, un sí a la recuperación económica, un sí, en definitiva, a un nuevo futuro para el Ecuador. Bien, empezamos ahora con Juan Cárdenas, la ronda de las réplicas. No voy a tomar este tiempo porque sí quisiera aclarar algo con respecto al poder mediático. Nosotros, al menos en este canal de televisión, hemos dado paso siempre a las dos partes, siempre. Nunca hemos dado preferencia a alguien por sobre otro. Y cuando hemos tenido una opinión, la hemos dado y la daremos siempre que podamos hacer. Eso nomás quería aclarar. Ahora sí, réplica, asambleísta Juan Cárdenas. Y tengo 10 segundos para contestarle. Dele, Fuera de no se los voy a contar. Ok. Rafael y queridos oyentes y televidentes, ¿alguien conoció en la prensa nacional, escrita, televisada o radial, algún punto respecto a las 49 empresas que fueron investigadas fuera del país cuando estábamos en campaña y el banquero era candidato? Ni una palabra de los medios. Con esto se demuestra que el poder mediático tiene una participación como actor directo en los procesos políticos del país. Ahora bien, a doña Anita le escuché manifestar que Correa metió la mano en todo. Antes estuvimos acostumbrados a los presidentes pusilánimes, acomodaticios, aquellos que recibían llamadas telefónicas donde les ordenaban para que hagan o no hagan lo que corresponde a los mandamases de turno. Les extrañó porque por fin vino un presidente que ejerció plenamente todas sus facultades constitucionales y legales. 15 segundos. Mi buena amiga Cristina habla del autoritarismo y dice también que van por el sí, pero no apoyan al gobierno. Bueno, este es un galimatías que la gente no entiende. ¿Qué mismo pasa? ¿Qué están apoyando y contra qué mismo se van? Así Gracias. que hay que aclarar ese asunto. Gracias. Un minuto para la asambleísta Galarza. Bueno, mi réplica va un poco enfocada en lo que ha dicho el asambleísta Cárdenas. Le escucha hablar mucho de un banquero. Yo le pregunto a usted, asambleísta, ¿dónde le depositan su sueldo? ¿En un banco, en el Colchón Banco? O sea, ¿cuál es el delito de ejercer cierta profesión? A nadie se le puede discriminar por ejercer una profesión, porque incluso usted estaría incumpliendo con la Constitución de la República del Ecuador. Además, que no es que Lenín Moreno esté siguiendo el plan de gobierno de Guillermo Lasso, porque ya estarían esos 250.000 empleos iniciándose, y no es así, y usted lo sabe, y me imagino que por eso incluso está en contra del presidente Moreno. Y cuando usted habla de que antes se recibía de parte de un presidente llamadas para decir qué es lo que se tiene que hacer, 15 segundos. Rafael Correa le enviaba mails a Gustavo Yalc para decir cómo se tiene que llevar a cabo la justicia en el Estado ecuatoriano. Y eso lastimosamente es resultado de la consulta popular en la que Rafael Correa incluso hasta metió preguntas de gallos y todo. Juan Cristóbal Lloret, su réplica, por favor. Gracias, Rafael. Una aclaración con respecto a lo último que manifestaba la asambleísta Reyes. ¿Qué más democrático que consultar al pueblo ecuatoriano? Nosotros, y debemos aclarar, la posición de nuestra organización política con respecto a la consulta popular. Aquí no se trata de oponernos a la posibilidad de consultar al pueblo ecuatoriano. Es más, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se consultó en 4 ocasiones al pueblo ecuatoriano. Ese no es el tema de fondo, y ustedes lo saben, y todos lo sabemos. El tema de fondo es que es una consulta mañosa, fruto de la traición
de quien ejerce la función ejecutiva, pero sobre todo que no fue una propuesta de campaña de la Revolución Ciudadana, sino precisamente del banquero. Y esa es la que se está imponiendo en este momento. Con respecto a lo que planteaba la asambleísta Galarza, es la oportunidad para quitar algunas leyes. Claro, ¿a quién le conviene? Y pongámonos y hagamos esa reflexión. La ley de plusvalía, ¿quiénes ganan si es que se elimina esa ley? Ganan los sectores que tienen el dinero, que tienen la información privilegiada, y quienes pierden son el pueblo ecuatoriano que no tiene vivienda. Asambleísta Reyes, un minuto para su réplica. Sí, estimados colegas, esto es sencillo, no hay que enredarse. En la vida hay que hacer lo correcto. Yo me pregunto a qué le tienen miedo. Le tienen miedo a nuestro pueblo. Nuestro pueblo es sabio. No le tienen terror al pueblo y dicen ustedes que han traído un refuerzo de Bélgica. Poca fe le tienen al refuerzo, parece. Como estuvieron acostumbrados 10 años al autoritarismo, este juego de palabras, pues ahora le dan la contra a un proceso absolutamente democrático. La consulta es legal. Quiero decir que la Corte Constitucional sí se pronunció. Efectivamente, la Ley de Garantías Jurisdiccionales dice que si en 15 días no hay un pronunciamiento, se entiende aceptada la consulta. Y yo sé que ustedes intentaron boicotear la consulta y estuvo los amigos Curiae, incluso la jueza Ordeñana, que usted la menciona, se fue un mes a Europa a pasear en vez de cumplir con su deber de presentado el tema. Lo cierto es que les adelanto que los sondeos indican que la opción de nuestro pueblo es el sí. Ahora vamos con la primera pregunta de la consulta. Les recuerdo a los amigos televidentes que ustedes pueden consultar con su celular, acercarlo a la pantalla donde está el código QR y ahí le aparecerán todos los documentos relacionados con la consulta popular. Ahí está el código QR, usted acerca su celular y automáticamente usted va a tener el vínculo o el link para acceder o tener acceso a estos documentos. La primera pregunta es de tipo referéndum. ¿Y qué es lo que plantea? Plantea la inhabilitación para participar en la vida política a quienes hayan sido condenados por actos de corrupción. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? El anexo 1 ustedes lo pueden consultar. Le toca el turno al asambleísta Galarza, pero le añado algo más. ¿No es esto demasiado drástico? ¿Acaso se está poniendo a los corruptos que merecen ser sancionados sin lugar a duda y severamente en un nivel más inferior o más bajo que los asesinos, por ejemplo, que sí podrían participar una vez que han cumplido su condena? Asambleísta, tiene 2 minutos. Muchas gracias por su pregunta. En realidad, votar en contra de la pregunta número 1 sería votar a favor de la impunidad. Sería votar a favor de las personas que han cometido delitos contra la administración del Estado para que una vez que le han traicionado al pueblo, sigan participando una y otra vez en la vida política cuando ya queda demostrado que no son aptos, no son óptimos para estar en ese lugar. Rafael, yo pienso que si le hacemos una encuesta en este momento al pueblo ecuatoriano y le preguntamos si queremos tener nuevamente a Jorge David Glass de Espinel en una papeleta, van a decir no, porque donde debe estar es en la cárcel. Y si sale, en su casa, porque cuando estuvo en la función pública lo único que hizo fue esto o esto, pero no está bien. Así que yo pienso que un pueblo sabio, como lo ha dicho la asambleísta Reyes, no va a permitir que queden en la impunidad los delitos contra la administración del Estado. Y a todo aquel corrupto que haga daño al país merece ser castigado en las urnas. Ha ocupado la mitad de su tiempo. Gracias. Se lo repondré. Quienes ahorran tiempo, se los voy a responder también. Asambleísta Lloret, ¿por qué no a la pregunta 1? Bueno, ahí no es que nosotros nos oponemos. Hemos dado un contexto de por qué la consulta es inconstitucional, por qué esta consulta es mañosa, por qué esta consulta busca apropiarse de las diferentes funciones del Estado como parámetros generales de cómo se ha llevado adelante este proceso violando lo que dice la Constitución. Con respecto a la pregunta 1, no se trata de consultarle al pueblo ecuatoriano únicamente, se trata de actuar. Y esas actuaciones las podemos hacer y las hemos dado en la Asamblea Nacional. Tranquilamente, yo en el mes de agosto presenté una propuesta de ley que está en la Comisión de Justicia que tiene que tramitarse con respecto precisamente a esta inquietud. En el mes de agosto, Rafael y pueblo ecuatoriano,
tiene que llevarse adelante. ¿Y quiénes son las instancias que tienen que llevar adelante la serie de reformas legales? Es la Asamblea Nacional. No es necesario preguntarle al pueblo ecuatoriano, necesita la Asamblea actuar. Y aquí yo quiero develar cuál ha sido la actuación de algunos colegas legisladores. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley que busca limitar que los funcionarios públicos y aquellos candidatos tengan dinero en paraísos fiscales, ¿cómo votó la oposición? ¿Cómo votaron las asambleístas que se encuentran acá presentes? Votaron en contra pueblo ecuatoriano. Y esa ley precisamente busca que los funcionarios públicos y aquellas personas que quieran postularse a las siguientes elecciones no puedan tener sus dineros en paraísos fiscales, porque ¿qué es lo que hemos tenido durante estos años? Sí, a través de cuentas secretas en paraísos fiscales se han hecho las diferentes transferencias. Entonces, una ley que era positiva y que buscaba erradicar precisamente esos vicios de la corrupción, las asambleístas que están aquí al frente votaron en contra de una ley que buscaba precisamente proteger y avanzar en ese cambio estructural que tenemos que dar. Este es un cambio como sociedad. El combate a la corrupción no se lo hace desde un micrófono, desde una palestra, se lo hace con acciones, actuando desde la Asamblea Nacional con sus votos. Alguien decía y hablaba de la votación. Perfecto, revise pueblo ecuatoriano cómo votaron en esa pregunta. Cristina Reyes, 2 minutos para decirnos por qué sí en la pregunta 1. El señor Lloret está mintiendo en el caso de nuestro bloque. Votamos sí en el tema de los paraísos fiscales por ser un mandato popular. Pero insisto en la sabiduría de nuestro pueblo. La gente en las calles dicen, dejen de defender lo ganado, empiecen a devolver lo robado. Y yo creo que hay un consenso generalizado en la ciudadanía que la corrupción mata. Porque esos malos funcionarios públicos que hacen una malversación de los recursos a su antojo y en su beneficio, pues matan a nuestra gente la posibilidad de más escuelas, la posibilidad de más carreteras, claro, sin sobreprecios, la posibilidad de pagarle las pensiones jubilares a nuestros maestros y a nuestros jubilados. Por Dios, es un vía crucis lo que viven. Lo que pasa es que en este país, durante 10 años, se ha normalizado y se ha elevado por poco a categoría de política pública la sinvergüencería. Y eso se tiene realmente que acabar. Diseñaron todo un entramado de leyes y de autoridades para proteger la corrupción. Y efectivamente, ¿qué hicieron? Odebrecht, no solamente el escándalo en América Latina, sino aquí en nuestro país, nos ha avergonzado con un vicepresidente que está en la cárcel. Y la Asamblea Nacional no llevó adelante un juicio político. ¿Qué decir del atraco en los contratos petroleros? Que escuchen y guarden lo que voy a decir. Un día tendrá ya no solo un ex vicepresidente, a un expresidente en la cárcel por los temas de Petrochina y de Petrotailandia, los negociados de la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas. Sí a esa pregunta, tenemos que poner una sanción ejemplificadora, muerte civil a los corruptos, porque eso no representa los valores nacionales y porque definitivamente quienes meten las garras en los recursos públicos con fines adversos a servir a nuestro pueblo no pueden participar de la administración pública. Sí a la primera pregunta, sí a combatir la corrupción sin cuartel en el Ecuador. Bien. Ahora vienen las réplicas en el mismo orden que... Pero yo no dije nada de la primera pregunta. Bueno, perdón. Les dije antes del programa que yo me iba a equivocar, ¿no es cierto? Ok. Por favor, Juan Cárdenas, adelante. 2 minutos para su exposición. Me apena que haya ignorancia de la ley como para afectar los derechos de las personas. El vicepresidente Jorge Glass seguirá siendo para nosotros nuestro vicepresidente porque lo eligió el pueblo. Fue sentenciado en primera instancia y su sentencia ha sido apelada. Para que alguien proclame esa culpabilidad, tiene que esperar que exista una sentencia ejecutoriada. No nos desviemos. Y es una temeridad que se replique de una manera tan arbitraria, un hecho que conmueve a la ciudadanía. Juan, mantengámonos. Perdóneme, pero es necesario, limpiar lo que se está ensuciando. Ahora bien, nosotros desde la convención, la 7ª convención de Alianza País en Esmeraldas, resolvimos el no por las preguntas 2, 3 y 6. En el resto de preguntas, nosotros hemos dejado en absoluta libertad a la ciudadanía, a nuestra militancia, precisamente porque son preguntas que se pudieron haber subsanado desde la misma Asamblea Nacional, así como también con un decreto ejecutivo, como en el tema de la regulación del espacio para la explotación petrolera, por decirle algo.
porque esas preguntas más bien son de relleno. Lo de fondo son las tres que nosotros nos oponemos y que es necesario que la ciudadanía haga conciencia. Así que las cosas en su sitio. Esa consulta popular es mañosa, es inconstitucional, es ilegal. Ok. Guárdeme sus 15. Guárdeme sus 15. Ahora vamos a la réplica, pero antes de la réplica yo quiero leer qué es lo que se reformaría si se aprueba la pregunta 1. Dice así, el artículo 233 de la Constitución, se adiciona: las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculados, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos, y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución. Es decir, muerte civil. Y que creo que fue propuesto por usted de otra forma, pero fue propuesto por usted también, asambleísta Galarza. Tiene un minuto para la réplica. Sí, como usted bien sabe manifestar, Rafael, esa pregunta la propuse personalmente en el Palacio de Carondelet, como fue la invitación del presidente Entonces sí Moreno. tienen que ver ustedes con la consulta. Me parece que es ejemplarizador el castigo a los corruptos para que se los censure en la vida política, porque si ya han demostrado que son personas que no son pruebas, no tienen nada más que hacer, no queremos que nos sigan robando. Cuando el asambleísta Lloret equivocadamente manifiesta que en lo personal he votado en contra, déjeme decirle que yo no estuve en esa votación porque estuve en Perú por una invitación del Congreso, viendo documentos donde estaba su vicepresidente Jorge Glass, que está privado de libertad por indicios de delitos contra la administración del Estado. Y Jorge Glass no es solo Odebrecht, es Caminosca, es Inge, es la reconstrucción de Manabí, es la refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, a mí me gustaría que se hable con la verdad, porque si está diciendo que no se hace lucha contra la corrupción desde los micrófonos, sino con los votos, ¿me puede explicar por qué asambleístas de Alianza País en la sesión número 470, usted, asambleísta Cárdenas... Va a usar el minuto que tiene, que siga. Usted, asambleísta Cárdenas, y usted, asambleísta Lloret, en la sesión número 470, el 1 de junio del 2017, votaron en contra de que se pida información sobre Odebrecht a Estados Unidos y Brasil. ¿A quién están tapando? Si ya todo está saliendo a la luz y sabemos que hubo una orden superior que nos llevó al segundo mandatario. Es que este es el momento de la réplica y estoy respondiendo a las acusaciones vacías vertidas en este foro, porque hay que hablar con responsabilidad. Así que nuevamente nosotros le dejamos la libertad al pueblo a que se pronuncie. Hay posturas que vienen desde Alianza País que dicen 7 veces no, están en su derecho democrático. No lo compartimos porque pensamos que hay asuntos muy importantes que, si bien no dan solución a la problemática que tiene el país, es un pasito más a la institucionalidad, a la democracia, y si me preguntan a mí si es suficiente, pues lo vamos a hacer, ¿sí? Ok. Juan Cristóbal Lloret. Gracias. Habría que revisar, Rafael, cómo votó el bloque del asambleísta Galarza, cómo votó en la ley que busca erradicar precisamente o evitar que los funcionarios públicos y las próximas autoridades tengan dinero en sus paraísos fiscales. ¿A quiénes defienden? ¿Qué intereses defienden detrás? ¿Cómo votó su bloque, más allá de que no haya estado en la sesión? Debió haber estado su alterno. Pero bueno, más allá de ese tema, cuando se hace un cambio del orden del día, eso hay que explicarle a la ciudadanía. El cambio del orden del día no involucra, no es un tema mandatorio, es una resolución. Claro que algunas personas a través de esa resolución lo hacen o buscan el show, el teatro, un show mediático a través de la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional no está para eso. Para eso tiene que actuar la justicia. Y nosotros hemos sido siempre transparentes y respetuosos de que la justicia sea quien tenga que llevar adelante la investigación y el debido proceso conforme a lo que esté establecido en la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Gracias. Tiene 5 segundos, se lo guardo para usted más adelante. Asambleísta Reyes, por favor, tiene un minuto para la réplica. Señor Lloret, ¿sabe para qué está la Asamblea Nacional? Para legislar y fiscalizar lo que ustedes no han hecho, su bloque mayoritario durante estos 10 años. Alcahuetearon la corrupción,
a lo largo de estos 10 años. Y yo no creo que haya un solo ecuatoriano, de los ecuatorianos buenos, trabajadores, honestos que tiene nuestro país, que esté en contra, y mi estimado Juan, de una sanción ejemplificadora a los corruptos, de castigar a quienes se hayan llevado, metido las manos en los sagrados recursos públicos que tienen que ser invertidos para servir a la gente. No se puede tapar el sol con un dedo. 330.000 millones de dólares, dicen los analistas, administró el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Y hoy tenemos cifras rojas, por Dios. La Comisión Anticorrupción, la valiente Comisión Anticorrupción, señala que cerca de 40.000 millones se habrían llevado en tema de sobreprecios. Insisto, ¿y por qué las cifras rojas? En endeudamiento público, gasto público improductivo, en subempleo, en desempleo en este país. Ustedes hablan de ese país de maravilla. Yo le digo sí a la muerte civil a los corruptos, tanto del sector privado como del sector público. Juan Cárdenas, 1 minuto y 15 segundos para la réplica. ¿Cómo se repite lo que sucedió hace más de un siglo? Exactamente igual. Al viejo luchador que construyó el ferrocarril, que estableció la educación laica, la división de la Iglesia y el Estado, eran obras de tal magnitud en ese entonces, una verdadera revolución liberal, que era imposible que puedan tapar esas obras, ignorarlas. Fueron por el camino del desprestigio de su autor, de su líder, y terminaron arrastrándolo en la hoguera bárbara. Ahora, no pueden negar que en 10 años transformamos al Ecuador de todos. Hicimos una obra extraordinaria, de tal manera que hay que ponernos bajo sospecha con el estilete de decir simplemente que somos corruptos, que todo está transversalizado por la corrupción. Pruébenlo. Más corrupción es acusar sin pruebas. Pruébenlo. 15 segundos. Por otro lado, repito, nosotros estamos impulsando la campaña por el no en la segunda, tercera y sexta preguntas que vamos a analizar y tenemos nuestras razones. Como tengo un tiempito que me sobró... Ya se lo dije. Usted parece banquero. Ya se me acabó mi reserva. Y en cuanto a los banqueros, una cosita importante. El Papa dijo, si quieren hacer plata, sigan haciéndolo, pero no se metan en política. A ver, vamos ahora con la segunda pregunta. Me da hasta risa, no voy a... Parece la Supercom, Trato de Rafael, no usted. participar, trato de no participar para no volverme parte del debate, sino mantenerme como moderador. Pero suave nomás, suave nomás. Vamos con la segunda pregunta. Esta es la eliminación de la reelección indefinida. Y la pregunta dice así: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? Aquí vamos a empezar ahora con Juan Carlos Lloret, si no me equivoco. Con Lloret. Pero yo le añado esta pregunta. ¿Acaso esa constitución que usted mostró, asambleísta, y que dijo que ese era el mandato de Montecristi, ¿acaso ese mandato de Montecristi, que fue aprobado por el pueblo en el año 2008, no fue cambiado por 100 asambleístas que modificaron la Constitución y establecieron la reelección indefinida cuando el pueblo del 2008 dijo una sola reelección o reelección por una sola vez? Entonces, la Constitución es como que se estira o se encoge de acuerdo a como uno quiere. A ver, no, Rafael, hay que tener claridad con respecto a este tema. Precisamente en la Constitución del 2008, lo que busca el espíritu de esta Constitución es avanzar progresivamente en derechos, Y precisamente en el año 2015 se presentaron enmiendas para avanzar en derechos, no para retroceder. Pero seguimos el debido proceso, pues lo que estaba escrito en esta Constitución fue a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dio viabilidad y dijo, sí, la enmienda que ustedes están proponiendo, esta enmienda que le están proponiendo al pueblo ecuatoriano, avanza en derechos. Es decir, le da la posibilidad a los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos, de elegir y ser electo. A todos, sin distinción. Entonces eso
el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿cuál fue? Dice, perfecto, avancemos en derechos y me parece importante ese pronunciamiento. ¿Y por qué no se le preguntó al pueblo? Bueno, porque el procedimiento estaba establecido en la Constitución. Cómo llevar adelante un tema progresivo en derechos estaba establecido aquí. No hemos violentado, ni violado, ni pisoteado la Constitución como se lo está haciendo actualmente. Pero más allá de ese tema, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Acá se le está limitando la posibilidad de que los ecuatorianos, nosotros, el pueblo ecuatoriano, tenga la posibilidad de elegir y ser electo. Pero aquí hay un tema también importante. Primero que ese informe fue emitido por la misma Corte Constitucional en amparo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en amparo del artículo 105 y 106. Precisamente la Corte se pronunció y esa misma Corte Constitucional en este momento tenía que dar su pronunciamiento, pero lamentablemente se quedó muda con ese pronunciamiento con respecto a ese tema. Si es que queremos regresar en derechos, la misma Constitución se establece que no se lo puede hacer vía consulta popular, se lo tiene que hacer vía Asamblea Nacional Constituyente. Si es que queremos regresar de los derechos que han sido adquiridos en favor de los ecuatorianos, este no es el camino, por eso es inconstitucional. Asambleísta Reyes, pero hay algo que no entiendo. Algo que no entiendo, le llaman regresar cuando lo que se pretende es consultarle al pueblo, que es más que una asamblea constituyente. Y le hablan de progresar cuando solamente 100 asambleístas deciden en vez del pueblo ecuatoriano. Esas cosas para la réplica, para que me replique a mí. Pero ahora le dejo la pregunta a Cristina Reyes. Rafael, mi amigo, ¿sabe por qué no le consultaron a nuestro pueblo? Porque le tienen terror al pronunciamiento popular. Eso es lo que pasa. Y yo voy a contar la historia completa, estimado compañero, porque yo sí estuve allí, y no es que me lo contaron, estuve allí. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, mañosamente introdujo esto de la reelección indefinida a espaldas del pueblo, el mandato constituyente refrendado por los ecuatorianos en las urnas, y atrincherados, con miedo, con la policía y el bravo pueblo quiteño en las calles luchando, y lo hicieron para favorecer a una sola persona, a Rafael Correa. Y yo creo que el límite... Pero él dijo, lo paro ahorita, pero él dijo que puso una disposición transitoria para demostrar que no era para él. ¿Y sabe por qué lo hizo también? Porque conocía lo que cómo el pueblo iba a votar, y por eso cobarde le echa la papa caliente a Lenín Moreno. Pero aquí lo que pasa es que al poder hay que ponerle límites. Y después de un estado de propaganda, un estado autoritario que arremetió contra los ciudadanos, más que nunca hay que ponerle límites. ¿Saben qué países existe la reelección indefinida, Rafael? Venezuela, Cuba, Nicaragua, en Bolivia el braveo, aunque el pueblo dijo que no, Evo Morales quiere introducirlo. Pero ya sabemos, en Alemania. no podemos comparar un sistema parlamentario con un sistema presidencialista, y esa es una muletilla constante del oficialismo. Hay que dejar las cosas bien claras, sino que estudiar un poquito. Pero yo no quiero pensar en un país en donde se eternicen los líderes, que adopten todo el poder, que no tengan límites. Queremos un país democrático, y aunque usted sabe que hay decenas de alcaldes, de prefectos, incluso legisladores, que podríamos hacernos los locos y decir, vamos a beneficiarnos de esta espuria enmienda, le decimos que sí a esta pregunta, porque creemos en la alternancia democrática, porque creemos en el relevo generacional, y porque nadie puede perennizarse en un cargo y encima haber hecho esta trampa mañosamente a espaldas de los ciudadanos. Hoy es el momento de consultar, y estoy segura que nuestro pueblo va a votar que sí a favor de la alternancia democrática. Bien. Vamos ahora con la réplica de... Faltan. El asambleísta Cárdenas. Falta la otra, me olvido. Juanito, le están... Otra vez. Ahora le sueño, Juanito. Ahora pídale más tiempo. Juan Cárdenas, asambleísta, por favor, tiene 2 minutos para su exposición. Para el pueblo, que es un hecho tan reciente, resulta risible cuando se dice que Alianza País, que la Revolución Ciudadana, que Rafael Correa le tienen terror al pueblo y su pronunciamiento. El último proceso electoral, recuerden, una propuesta de Rafael Correa ganó ampliamente, y esa propuesta era eliminar los paraísos fiscales para que se acabe esa sinvergüencería en la que los malos ecuatorianos albergan sus fortunas, que son hechas con el trabajo colectivo en esos putrefactos sectores financieros que no pagan impuestos, que no tienen control y que van en contra de los intereses de sus países de origen.
Esa consulta popular la ganamos con mayoría absoluta y lo hicimos en el mes de febrero del pasado 2017. Así que pongamos las cosas en perspectiva. Los que menos le pueden acusar a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana es su vinculación directa con ese pueblo que hoy día vibra. Y lo que está pasando es que ustedes no se dan cuenta, mientras están hablando de la consulta popular por el sí, entre las camarillas y las cúpulas, abajo el Ecuador profundo está generando la defensa de su revolución ciudadana con un no, que nosotros volvemos a insistir, lo planteamos para la segunda, para la tercera y para la sexta. Y en cuanto a la segunda, esta pregunta tiene nombre y apellido, porque tiene una transitoria que va dedicado exclusivamente a Rafael Correa Delgado. Eso sí demuestra el terror que le tienen. Quieren ir a elecciones, pero entre chicos nomás, así entre amiguitos del barrio, pero no quieren enfrentarse a Rafael Correa Delgado, que si el pueblo decide con ese no, volverá a ser candidato. Pues. Esa es la voluntad del pueblo, ¿o es que a eso le tienen miedo? Bien, ha hecho uso exacto del tiempo. Un minuto para la réplica, pero antes voy Me falta a mí. Sí, un minuto tiene para la réplica, todos tienen un minuto para la réplica. Es que yo todavía no he hablado sobre la pregunta número 2. Se la está saltando. Me estoy saltando. Sí, falta. ¿Quién empezó esta ronda? La empezó Juan Cristóbal. Ok. Sí. Tienes toda la razón. Yo debo estar... Bueno, yo quiero comenzar con una frase Dele. que dice así. Es un absurdo la reelección indefinida, porque la democracia implica alternancia. Nuestra postura es que desde presidente hasta concejal puedan tener reelección por una sola vez. ¿Sabe quién lo dijo eso, Rafael? Sí, por supuesto, lo dijo Rafael Se llama Correa. Rafael Vicente Correa Delgado y lo dijo al diario La Tercera de Chile en el año 2007 cuando todavía no se le enraizaba Odebrecht en la cabeza. Ahí lo dijo. Y ahora quiere mantenerse en el poder, ya no para seguir saqueando al país, sino para que queden en la impunidad todos sus compañeros y camaradas de la revolución. Sí, quieren que se mantenga la reelección indefinida porque, claro, es facilito ser candidato teniendo todos los recursos públicos a disposición, que de paso, eso se llama peculado. Aquí está el informe de Contraloría DAAC-0105-2016. Perdón, asambleísta, pero le hago una pregunta. Le paro el tiempo. Claro. Por un lado, ustedes dicen que Alianza País o el correísmo le tienen miedo al pueblo. Pero por otro lado, ustedes no quieren que Rafael Correa vuelva a ser candidato. Entonces, ¿quién tiene miedo a quién? Aquí se trata de igualdad de derechos y eso es lo que versa la Constitución y eso es lo que nosotros estamos velando. ¿O acaso tiene el mismo derecho un candidato que no puede utilizar la estructura del Estado versus un candidato que tiene canales incautados, que tiene servidores públicos, que tiene al call center del IES llamando a hacer campaña por su candidato presidencial? Este es un informe de Contraloría que hace una observación clara de peculado. Dice, la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación solicitó se cancele tal valor a través del convenio de pago a la compañía Ecuadetalles. Impulsa Ecuador para que brinde el servicio de call center evidenciándose en correos electrónicos que la empresa realizó al seguimiento y la presentación de candidatos políticos de un movimiento político, lo que ocasionó que se utilicen recursos públicos para promocionar a dicha organización política. ¿Quieres saber qué organización política es? Aquí en este informe está, léalo, Alianza País. Nosotros aquí estamos garantizando los derechos de todos los candidatos. Porque aquí, claro, con un CNE amiguito, con los recursos del Estado, cualquiera es presidente, cualquiera dígase Rafael Correa. Ahora sí vamos con la réplica, ¿no es cierto? Ok. Antes de la réplica voy a leer la enmienda de cómo quedaría la Constitución si se aprueba esta pregunta en la consulta. La enmienda es al artículo 114 de la Constitución y diría así: las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. Es decir, regresaríamos a lo que estaba en el 2008 aprobado por Montecristi. Pero vamos con su réplica, asambleísta. Claramente inconstitucional. Eso no se lo puede hacer. Eso estaría afectando a un Estado constitucional de derechos. Lo que usted acaba de decir, Rafael, precisamente lo que usted acaba de decir, es un retroceso. Es un retroceso nuevamente al país de hace 15, 20 años atrás, en el cual se manejaban
en el cual quienes gobernaban este país precisamente eran los banqueros, que ahí sí tenían la posibilidad, como en el año 97, marzo del 97, de poder llevar adelante el atraco más grande. Y precisamente en estos días en la Asamblea Nacional nuevamente se les dio la posibilidad, con votos ahí sí de las bancadas que están aquí al frente, de poder llevar adelante la entrega del dinero electrónico en un verdadero tongo a favor de la banca. Pero bueno, más allá de ese tema, la asambleísta Reyes decía que nadie puede perennizarse en su cargo. Nadie puede perennizarse en su cargo. Perdóneme, asambleísta, ¿cuántos periodos lleva su alcalde, Jaime Nebot? Creo que son 3, 4 periodos. Ya le voy a decir cuántos. 4 periodos. Bueno, pues explíquenos. Explíquelo, Bueno, asambleísta. Se lo Tiene voy a un minuto para explicar. su- ¿Cómo no? El señor Lloret tiene una confusión conceptual y voy a proceder a explicárselo. Efectivamente, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha sido reelecto por 4 ocasiones. Y ahora que usted está en Guayaquil, vaya a darse una vueltita, goza del 84% del apoyo popular. La diferencia entre Correa y Jaime Nebot es que Nebot no ha tenido que reformar las leyes electorales, menos cambiar una constitución a su antojo, como sí lo hizo Rafael Correa, para luego cobarde dejarle la papa caliente a Lenín Moreno porque no tenía el apoyo popular. Y luego también creo que usted tiene que entender que las competencias, los recursos, los presupuestos, por más importante que sea un alcalde, no son los mismos de la administración pública y de un presidente y de un gobierno que administra todos los recursos públicos. Tiene que entenderlo usted. Esa parece que es una 15 confusión segundos. conceptual, igual que la muletilla que Angela Merkel ha sido electa y confunden un sistema presidencialista con un sistema parlamentario en el caso de Alemania. Le quedo debiendo 10 segundos. Gracias. Ahora sí, la réplica, asambleísta Cárdenas. Cuando se dice una palabra insistentemente cobarde para endilgarle al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, yo con toda la frontalidad y el respeto que se merece una dama, lo refuto en forma categórica. Ese cobarde, entre comillas, el año pasado ganó con una pregunta en consulta popular para mandar al tacho de la basura aquellos paraísos fiscales que ahora ya se están convirtiendo en tendencia mundial. En el primer mundo, en Inglaterra, ya se discute, ya se debate la desaparición de los paraísos fiscales, donde los amiguitos de la derecha, los oligarcas, esconden el trabajo colectivo de sus naciones y evaden los impuestos. Repito eso. Así que quede bien 10 claro segundos. aquello. Rafael Correa no está interesado ni siquiera en ser candidato. Tanto así que no lo fue, no por cobarde, lo fue por alternabilidad, por demócrata, por revolucionario. Y si el pueblo le necesita, pues nosotros lo elegiremos sin que haya cortapisas ni que tengan limitaciones que quieren ponerlo con regresión de derechos. Gracias, asambleísta Cárdenas. Un minuto para su réplica, asambleísta Galarza. Continuando con la entrevista que tuvo en el año 2007 el expresidente Rafael Correa, le preguntaron a Correa si quiere perpetuarse en el poder. Sencilla la respuesta, Dios me libre, ahora quiere reelección indefinida. Y también dice, estaría contento con sacar al país del estado en el que lo encontré. Si eso lo puedo hacer en 2 años e irme a la casa, enhorabuena. Han pasado 10 años, 200.000 millones de dólares, un país quebrado, y quiere seguir porque hasta ahora con todos los recursos, siendo el jefe de todo el estado, de Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, porque eso sí, él sí que metió la mano en todas las instituciones para que todos agachen y obedezcan, y no lo decimos nosotras, sino lo dicen los hechos. Y él también decía, claro que voy a meter las manos en la justicia. Si con todo lo que tuvo no pudo lograr sacar adelante ese país que necesita empleo, que necesita la gente que se paguen completas sus pensiones jubilares, y que es lo que estamos tratando de hacer en la Asamblea Nacional, y que hasta en la Asamblea Nacional se roban las propuestas, señores. No puede seguir más, y por eso es importante que se derogue esta enmienda aprobada a las espaldas del pueblo ecuatoriano. Bien, vamos aquí a hacer una pausa, mis queridos amigos televidentes. Vamos a regresar con la pregunta 3 aquí en Uno Consulta en vivo. Ya mismo volvemos.
dos nos pasas olvidando. Ah, sí, me olvidé.